Cordial saludo, les habla Luciano Arizmendi, instructor del Centro de Gestión Industrial, orientador del curso de Excel. En este video tutorial vamos a hablar sobre análisis estadístico de datos utilizando algunas funciones Excel como la función min, la función max, el condicional si, el condicional y. También vamos a hablar sobre pegado especial para transponer la información de vertical a horizontal o viceversa. También vamos a trabajar sobre la ordenación de datos de izquierda a derecha, gráficos de línea, columna agrupada, columna apilada, columna 100% apilada, gráficos circulares y gráficos de anillo. Para ello tenemos una pequeña base de datos y el enunciado empieza en la fila 4. Dice: la tabla muestra las toneladas producidas de dos artículos A y B en una empresa manufacturera durante los años 2006 a 2016. Contestar las preguntas propuestas en la tabla aplicando las funciones aritméticas y estadísticas apropiadas y elaborar los gráficos sugeridos. Entonces, en la columna A nos proporcionan la serie de tiempo, que son los años desde el 2006 hasta el 2016. En la columna B nos proporcionan las toneladas producidas de artículo A. En la columna C nos proporcionan las toneladas producidas de artículo B. Y esa información es la que nos va a servir como base para contestar las preguntas formuladas. Las preguntas empiezan en la columna D y la primera columna dice: diferencia anual de toneladas producidas de artículo A de un año a otro. ¿Qué pretendemos con esta columna? Con esta columna lo que pretendemos es saber si la producción del año en cuestión aumentó o disminuyó respecto a la producción del año anterior. Para resolver esta pregunta aplicamos simplemente una fórmula aritmética de sustracción. Entonces vamos a aplicar esta fórmula a la pregunta A utilizando los datos de toneladas producidas del artículo A. Me ubico en la celda D10, le digo igual y tomo la producción del año 2007, que son 185 toneladas, y le resto la producción del año anterior, que son 200. El resultado es menos 15. Como el resultado del año 2007 es menos 15, es negativo, y esto quiere decir que en el año 2007 la producción del artículo A disminuyó en 15 toneladas respecto a la producción del año 2006, que es el año anterior. Si miramos los datos, efectivamente vemos que en el 2006 la producción fue de 200, mientras que en el 2007 fue de 185. Por lo tanto, hubo una disminución de 15 toneladas y el signo negativo nos explica eso, precisamente, que es una disminución en la producción. Cuando el número da positivo es porque hubo un aumento en la producción. Analicemos el resultado del año 2008, que dio 40. Como es positivo, quiere decir que en el año 2008 la producción aumentó en 40 toneladas respecto del año anterior, que sería el 2007. Si miramos los datos, en el 2007 la producción fue 185 y en el 2008 fue 225. Efectivamente aumentó en 40 toneladas. Entonces, en conclusión, esta columna nos sirve para determinar los aumentos y las disminuciones de la producción del artículo A año por año. Cuando el valor que se obtiene es negativo, es porque en ese año hubo disminución respecto a la producción del año anterior. Y cuando el valor que se obtiene es positivo, es porque en ese año hubo aumento de la producción respecto a la producción del año anterior.
Así como aplicamos la fórmula para el artículo A, ahora la vamos a aplicar para el artículo B con los datos del artículo B. Entonces nos ubicamos en la celda E10 y tomamos la producción del artículo B en el 2007, que es 90, y le restamos la producción del año anterior, que son 75, y entonces nos da 15, lo que quiere decir que en el año 2007 la producción aumentó en 15 toneladas respecto del año anterior, que es el 2006. Arrastramos y también nos va a dar una alternancia de signos positivos y de signos negativos. Ya sabemos que cuando el signo es negativo es disminución de la producción respecto del año anterior, y cuando es positivo es aumento de la producción respecto del año anterior. Qué pena repetir tanto, pero es para que quede claro. En la siguiente pregunta, que es la número 3, me preguntan por el total de toneladas producidas de los dos artículos. Es decir, hay que sumar la producción del artículo A con la producción del artículo B. Para ello nos ubicamos en la celda F9 y sumamos la producción de los dos artículos. Entonces le digo igual, tomo la producción del artículo A, que fueron 200 toneladas, más 75 toneladas del artículo B. Entonces en el año 2006 se produjeron 275 toneladas entre los dos artículos juntos, A y B. Y arrastramos y nos da los resultados año por año. A continuación vamos a la pregunta 4, y en la pregunta 4 nos dicen determinar el año en que se produjo el menor número de toneladas del artículo A. Entonces, para determinar el año, primero debemos determinar cuál es el menor número de cuál es el menor número de toneladas producidas del artículo A. Como acá solamente tenemos 11 datos, pues nos es muy fácil localizar el menor número de toneladas de artículo A, que en este caso serían 185 toneladas. Ese es el menor valor, pero nos queda muy fácil porque solamente tenemos 11 datos. Si tuviéramos dos datos no se encontraría tan rápidamente ni tan fácilmente, y en este caso es que son importantes estas herramientas de Excel cuando el número de datos es considerable. Entonces ya sabemos que el menor número son 185, le acabamos de cambiar de color negro a rojo, y la producción se dio en el año 2007. Entonces en la primera columna de la pregunta 4 vamos a encontrar la menor producción de toneladas de artículo A entre los años 2016 y 2006, utilizando la fórmula estadística MIN. Entonces digito MIN y en la parte inferior me sale una etiqueta donde está MIN, doy doble clic para tomar la función y le ilumino los datos de producción del artículo A en toneladas que están en la columna B, cierro paréntesis, y entonces observe que efectivamente me dice que esa producción es de 185 toneladas, y en la columna siguiente me dicen y en qué año se produjeron esas 185 toneladas. Entonces en la segunda columna de la pregunta 4 debo programar una fórmula que me encuentre el año en que se produjo la menor producción de artículo A, que son 185 toneladas. Para ello me ubico en la celda H9. Le digo igual y vamos a programar un condicional. El condicional sí. Tomo el condicional sí y tomo la producción del artículo A en el año 2006 porque estoy en la fila que corresponde a ese año. Le digo sí, B9, que tiene el valor de 200 en este momento, es igual al menor valor que yo encontré, y lo fijo con la tecla F4.
Si eso sucede, entonces punto y coma y coloco el cursor sobre el año para que me escriba el año. Pero si eso no sucede, punto y coma, entonces abro comillas, espacio, cierro comillas, cierro paréntesis y doy enter. Como podrán ver, no me dio ningún resultado porque estábamos preguntándole que si en la celda H9, que es donde está el cursor en este momento, estábamos preguntándole que si 185 era igual a 200, que si era igual me escribiera el año 2006, pero como no son iguales porque 185 es diferente de 200, me dejó la celda en blanco. Pero si yo arrastro, seguramente encontrará algún dato en la columna B que sea igual a 185 y entonces me escribirá el dato correspondiente al año en que se dio esa menor producción, y efectivamente aquí acabamos de encontrar que en el año 2007 se dio la menor producción de 185. En la pregunta 5 me dicen determinar el año en que se produjo el mayor número de toneladas de artículo B. Entonces los datos del artículo B están en la columna C y mirando hay 2 años en los cuales se dio esa mayor producción, que sería el año 2012 que se produjeron 110 y el año 2015 que también se produjeron 110. Entonces vamos a encontrar en la columna primera de la pregunta 5 la mayor producción de artículo B utilizando los datos que están en la columna C. Para ello utilizo la función estadística max, tomo la función estadística más y le señalo la producción del artículo B, cierro paréntesis y doy enter, y entonces observen que efectivamente con esa fórmula encontré que la mayor producción es 110. En la segunda columna de la pregunta 5 me preguntan, bueno, ¿y en qué año se dio esa mayor producción de 110? Si miramos en la tabla, esa mayor producción se dio en el año 2012 y también hubo una producción igual en el año 2015. Entonces lo que debemos es programar una fórmula acá para que nos encuentre los años en que se dio la mayor producción de 110. Me ubico en la celda J9 y le digo igual. Si, tomo el condicional si y a continuación coloco el cursor sobre el primer valor de los datos de la columna C que corresponden al artículo B. Le digo, si C9 es igual al mayor valor que encontramos en la primera columna de la pregunta 5 y lo fijo, si eso sucede, punto y coma, entonces escríbame el año. Pero si eso no sucede, entonces abro comillas, espacio, cierro comillas y cierro paréntesis. Esas comillas y el espacio es para que en caso de la condición no se cumpla, me deje la celda vacía. Y en caso de que se cumpla la condición, entonces esa fórmula que programé me va a escribir el año. Damos enter y no me da ningún resultado porque en la primera fila no se cumple la condición de que 110 sea igual en este caso a 75. Pero a continuación arrastramos y entonces encontramos que en el año 2012 la producción debió de ser de 110. Entonces miremos, año 2012 la producción es de 110 y que en el año 2015 también la producción es de 110. Pasamos a la pregunta número 6. La pregunta número 6 nos dice determinar el año de mayor decrecimiento de toneladas producidas de artículo A. Lo primero que debemos encontrar es el mayor decrecimiento de la producción en toneladas del artículo A y luego en la otra columna debemos determinar el año en que se dio
ese mayor decrecimiento. Recuerden que los decrecimientos se caracterizan por tener signo negativo en la columna D y en la columna E. Y estamos hablando del mayor decrecimiento, o sea, el mayor número negativo o el número negativo más alejado de cero. Y en ese caso el número negativo más alejado de cero es 45. Luego el mayor decrecimiento es 45 y eso es lo que debemos encontrar en la primera columna de la pregunta 6, mayor decrecimiento. Observen que aunque la pregunta está formulada con la palabra mayor, estamos hablando del mayor decrecimiento y el mayor decrecimiento es el signo, el número más negativo que ya dijimos que es 45. Luego, para encontrar ese mayor decrecimiento negativo, utilizamos la función min, tomamos la función min, seleccionamos la información de los decrecimientos del artículo A y después de señalar los valores, cerramos paréntesis y observen que la función min nos encontró el número más negativo y el número más negativo es el que está representando el mayor decrecimiento. Ahora nos dicen, bueno, ¿y en qué año se dio ese mayor decrecimiento? Entonces vamos a calcular el año en que se dio ese mayor decrecimiento en la segunda columna de la pregunta 6. Para ello debemos programar un condicional. Entonces me ubico en la celda L9 y le digo igual. Si tomo la función si y coloco el cursor sobre la primera fila de los decrecimientos, así esté vacía. Le estoy diciendo, si D9 es igual al menor decrecimiento que encontramos, que está en la columna K, y fijo con la tecla F4, si eso sucede, punto y coma, entonces escríbame el año, que en este caso sería el 2006. Pero si eso no sucede, entonces punto y coma, voy a trabajar aquí en la barra de fórmulas, abro comillas, espacio, cierro comillas y cierro paréntesis. Eso lo hago para que me deje la celda en blanco. Doy enter y como podrán observar no me da ningún resultado porque para la primera fila no es cierto que menos 45 sea igual a 0 que está vacío en este momento. Por eso me dejó la celda en blanco. Pero si arrastramos la programación de esa fórmula, entonces nos irá a encontrar el año en que se dio este mayor decrecimiento y es el 2011. Verifiquemos a ver, el mayor decrecimiento lo tenemos aquí, vamos a colocarle un color verdecito y el año en que se dio ese mayor decrecimiento efectivamente es el 2011. A continuación, vamos con la pregunta 7. En la pregunta 7 nos dice en qué años decreció la producción de toneladas de artículo A, mientras que aumentó la producción de toneladas de artículo B. Analicemos un poquito esto con las columnas que determinamos para el crecimiento y el decrecimiento. Me está diciendo, o la pregunta me está diciendo, en qué años decreció la producción de artículo A y aumentó la producción de artículo B. Ya sabemos que los decrecimientos son negativos y los aumentos son positivos. Entonces aquí hay un decrecimiento del artículo A con un crecimiento del artículo B. Luego este sería un renglón que me sirve y que cumple lo que nos están preguntando exactamente. Miremos a ver, negativo y negativo. Este no me sirve porque aquí decreció y decreció, pero aquí sí hay un decrecimiento negativo
del artículo A y un crecimiento positivo. Entonces, como el valor del artículo A o el decrecimiento del artículo A es negativo y el artículo B creció porque es positivo, el año 2011 también cumple con esa condición. Y luego vamos a la fila 18, donde encontramos que también da negativo y positivo. Luego ese año también va a cumplir con la condición que nos están planteando. Entonces ya sabemos que los años en que decreció la producción del artículo A, pero a su vez aumentó la producción del artículo B, son los años 2007, son los años 2011 y son los años 2015. Esos años tenemos que encontrarlos para poder solucionar la pregunta número 7. Por lo tanto, en la primera columna de la pregunta número 7 nos dicen años que cumple la condición de disminución de A y aumento de B. Debo programar en esta columna una fórmula que me encuentre esos años. Entonces le digo igual si tomo el condicional si y tomo el condicional y vamos a trabajar con las columnas de crecimiento y decrecimiento. Entonces le digo, si este valor es menor que 0, es porque es un número negativo, punto y coma. Pero si el valor de la columna siguiente es mayor que 0, entonces es un número positivo. Entonces le estamos diciendo, si este valor es negativo y este valor es positivo, entonces escríbame el año en que sucedió eso, que sería el 2006, y ahí estaría cumpliendo con la condición. Pero si eso no sucede, entonces punto y coma, abro comillas, espacio, cierro comillas, cierro paréntesis y le doy enter. Coloco el cursor donde programé la fórmula y arrastro. Entonces observamos que la producción se dio en el año 2007, 2011 y 2015. En esos años se cumple la condición, es decir, disminuyó la producción del artículo A y aumentó la producción del artículo B. En la fila 14 disminuyó la producción del artículo A y aumentó la producción del artículo B. Y en la fila 18 disminuyó la producción del artículo A y aumentó la producción del artículo B. Entonces ya encontré los años en que se cumple esa condición simultánea de disminución en la producción de A y aumento en la producción de B. Ahora nos dice toneladas del artículo A que se produjeron en el 2007 y toneladas del artículo B que se produjeron en el 2007. Entonces este resultado debe ser negativo y este positivo. Igual para el 2011, este resultado debe ser negativo y este positivo. Igual para el 2015. Entonces debemos programar un condicional que nos haga eso, y ese condicional es exactamente igual al que ya programé en la columna 1 de la pregunta 7, con la diferencia de que el condicional es igual, pero no le voy a pedir que me escriba el año, sino en esta columna le pido que me escriba el decrecimiento de la producción del artículo A, y en esta columna me escriba el crecimiento de la producción del artículo B. Programo la fórmula igual, entonces me ubico en la celda N9 y le digo igual si tomo el condicional si y tomo el condicional y me voy para las columnas que necesito. Le digo, si este valor
es menor que 0, punto y coma. Pero ese mismo valor, no, pero el valor de la producción B es mayor que 0, mayor que 0. Si eso sucede, entonces cierro paréntesis, punto y coma. Escríbame los decrecimientos de la producción del artículo A. La columna de decrecimiento está en la columna D, crecimiento o decrecimiento. Y si eso no sucede, punto y coma, entonces abro comillas, espacio, cierro comillas, cierro paréntesis y le doy enter. Ya quedó programada la fórmula y ahora cojo esa fórmula y la arrastro. Entonces observe que efectivamente esa fórmula quedó bien programada porque me está dando los decrecimientos que se produjeron de la producción del artículo A en el año 2007, en el año 2011 y en el año 2015 y que debe corresponder con aumentos de la producción del artículo B también en los respectivos años, es decir, en el 2007, en el 2011 y en el 2015. Luego aquí el condicional queda exactamente igual, pero aquí lo que le voy a pedir es que me escriba los aumentos de la producción del artículo B en los años 2007, 2011 y 2015. Luego el condicional para esta columna y para esta columna y para esta columna son exactamente iguales, solo que aquí le pido que me escriba el año, aquí le pido que me escriba los decrecimientos de la producción del artículo A y aquí le pido que me escriba los crecimientos de la producción del artículo B. Entonces vamos a programar el mismo condicional. Nuevamente igual, si tomo el condicional si y tomo el condicional y voy a las columnas donde estoy trabajando. Entonces le digo, si este valor es menor que 0, es porque es negativo, punto y coma. Y si el valor del artículo B, el primer valor del artículo B en el año 2006 es mayor que 0, cierro paréntesis, entonces punto y coma. Si eso sucede, escríbame la producción del artículo B. Pero si eso no sucede, punto y coma, comillas, espacio, cierro comillas, cierro paréntesis y le doy enter. Y observen que en el primer renglón no me dio nada, pero coloco el cursor en el primer renglón y arrastro. Y efectivamente se está cumpliendo la condición. Disminución en la producción de A, aumento en la producción de B. Disminución en la producción de A, aumento en la producción de B. Disminución en la producción de A, aumento en la producción de B. En la siguiente columna, que es la número 8, me preguntan el año de mayor producción de toneladas de los dos artículos juntos. Entonces debo determinar la mayor producción de los dos artículos juntos. Para eso nuevamente utilizo la función estadística max. Tomo la función estadística más y busco la columna en la que está sumada la producción del artículo A con el artículo B y la ilumino. Cierro paréntesis y le doy enter y entonces me da el resultado de que la mayor producción de toneladas de A y B juntos es de 345. Vamos a chequear la columna a ver si es cierto. Entonces el mayor número en esta columna debe ser 345, efectivamente, y esa producción se da en el año 2014. Entonces aquí lo que debemos determinar es un condicional o programar una fórmula que nos determine que esta producción de 345 se da en el año 2014. Esto se hace de la misma manera que ya hemos hecho los cálculos anteriores. Entonces le digo igual si
tomo el condicional si y coloco el cursor sobre el primer valor de el total de toneladas de los dos artículos juntos, que es 275. Le digo, si ese valor es igual al mayor valor que ya encontramos, entonces lo fijo con la tecla F4. Si eso sucede, punto y coma, escríbame el año. Entonces coloco el cursor sobre el año de la fila en que estoy trabajando. Punto y coma. Si eso no sucede, entonces abro comillas, podemos ver aquí en la barra de fórmulas, espacio, cierro comillas, cierro paréntesis y le doy enter. Y entonces arrastro y seguramente ahí me va a dar el año en que se dio esa mayor producción. Me dice que es el 2014. Miremos a ver si es cierto. 345 toneladas en el año 2014. Perfecto. Y ya tenemos calculado en este momento el año de mayor producción de toneladas de los artículos juntos. Entonces, la mayor producción entre A y B fueron 345 toneladas y se dio en el año 2014. En la siguiente pregunta me preguntan el porcentaje de toneladas producidas de artículo A respecto de las toneladas totales de A y B juntos. Entonces, chequeemos un momentico las columnas anteriores. En el año 2006 la producción fue de 200 toneladas de artículo A y 75. En total se produjo la suma de las dos, 275. Entonces estas 275 estarán representando el 100%. ¿Qué porcentaje representará solo 200 y qué porcentaje representará solo 75? Lo que quiere decir que para resolver esa pregunta lo que debemos plantear es una regla de 3 simple. Esa regla de 3 ya está planteada acá. 275, que es la suma de toneladas de A y B, equivale al 100%. Entonces 200, que es solo la producción del artículo ¿a qué porcentaje equivaldrá? Resolviendo la X, esto sería 100, 200 por 100 dividido entre 275. Si yo le coloco a esta celda formato de porcentaje, entonces no necesito en ese caso multiplicar por 100, sino que solamente estaría dividiendo 200 entre 275 y ya me da en porcentaje. Entonces le decimos igual a 200, que es la producción del artículo A, dividido entre 275, que es el total de producción de artículo A y de artículo B. Lo vuelvo a hacer porque creo que me quedó mal. Entonces lo repito, lo vamos a calcular acá, igual, y vamos y tomamos 200 toneladas de artículo A dividido entre 275 toneladas de los dos artículos juntos, es decir, A y B, y me da el 72.73% y arrastro y me da los resultados para todos los demás años. En el último renglón, bueno, ya está calculada el porcentaje de toneladas producidas de artículo A respecto de las toneladas totales de A y B juntos. Ahora vamos a calcular el porcentaje de toneladas de artículo B respecto de las toneladas totales de A y B. Entonces aquí está planteada la misma, una regla de 3 similar. Si 275 es el 100%, 75 unidades del artículo B, ¿a qué porcentaje equivalen? Lo mismo que en el caso anterior, si a estas celdas le damos formato de porcentaje, lo único que debemos de hacer para calcular la pregunta 10 es dividir 75 entre 275 tomando los datos de las columnas iniciales.
Entonces le digo 75 dividido entre 275 y eso me da el porcentaje. Entonces me dice que en el año 2006 se produjeron, la producción fue del 72.73% de artículo A y solo del 27.27% de artículo B. La suma de los dos debe dar el 100%. Efectivamente dio el 100%. Como ya programé esta fórmula, la arrastro, y como ya programé la fórmula de la pregunta 11, también la arrastro y todo me debe dar el 100%. Por ejemplo, en este año la producción fue de 68.18% de artículo A y de 31.82% de artículo B. De esta manera hemos llegado a la solución de las preguntas de la tabla. Estamos terminando nuestro primer video y a continuación estaré desarrollando otro video en el que contestaremos algunas preguntas también relacionadas con esta tabla. Es decir, el próximo video, que va a ser el número 2, nos sirve para seguir trabajando con esta misma tabla, de tal manera que los invito al video número 2 para que puedan seguir trabajando en este mismo formato. Recuerde que les habló Luciano Arizmendi, instructor del Centro de Gestión Industrial, orientador del curso de Excel. Les deseo un resto de día muy feliz a todos. Hasta pronto.